Jesús había liberado a un hombre que estaba endemoniado en tierra de los Gadarenos. Y los habitantes de la región estaban muy asustados. Y no solamente asustados, de alguna manera estaban incómodos, molestos, resentidos quizás por lo que había hecho Jesús, por todo lo que estaba pasando. Estaban rechazando a Jesús y le pidieron que se fuera lejos de la región donde ellos estaban. Pienso que cuando un hombre endemoniado es liberado, la postura de uno debe de ser más bien: ¿qué otras cosas puede hacer en medio nuestro? Era el momento de aprovechar la oportunidad de tener a alguien como Jesús cerca para poder liberarles, pero no fue así. Al contrario, le pidieron irse de su región. Claro, eso permitió que él pasara a la otra orilla del mar de Galilea, en donde unas hermosas sorpresas y muchos milagros esperaban para mucha gente. Cosas que nunca habían sido vistas. La impotencia del hombre para poder atender necesidades personales que son imposibles de resolver iba a tener una respuesta en Jesús. Lo imposible es posible con Él. Jesús ha hecho tanto por nosotros, perdonándonos, liberándonos, sanándonos, restaurándonos y dándonos salvación, que lejos de decirle: aléjate de nosotros, al contrario, anhelamos tenerle cerca y tener una comunión más profunda e íntima con Él. Queridos hermanos, qué gusto me da una vez más estar con ustedes. Siempre es una alegría grande, enorme, compartir este hermoso tiempo. La iglesia en este tiempo particular, siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con diferentes personas de la iglesia, me emociono y me produce una gran alegría, una gran satisfacción de ver cómo el liderazgo de la iglesia y ver cómo los miembros de la iglesia, el pueblo de Dios, está tan determinado a seguir buscando a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Lejos de estar ocupados en muchas actividades, están anhelando más de Jesús. Y eso debe de pasar con todos nosotros, anhelar más de su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia podemos encontrar y ver milagros, cosas que para los hombres son imposibles, pero para Dios no lo son. Tenerle a Él es lo más importante. En esta oportunidad quiero proponer una lectura que quiero dirigirles a ustedes hacia el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 43. Repito, Marcos capítulo 5, versículo 21 y 40 al 43. En esta lectura vamos a encontrar casos de personas que anhelan la cercanía de Jesús para expresarle a Él su gran necesidad y encontrar respuestas. Recuerdan que les dije, al otro lado del mar de Galilea, aquella gente que habían visto la liberación de un hombre endemoniado, asustados más bien le dijeron a Jesús: vete lejos de nuestra región. Al pasar al otro lado del mar de Galilea, se encuentra Jesús con personas que le anhelan y que están esperando por Él. Leemos este pasaje. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud, y Él estaba junto al mar. Cuando uno lee este pasaje y uno busca otras referencias, en la referencia de Lucas, en el capítulo 8, versículo 40, que habla de este mismo momento, dice la Escritura: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos
le esperaban. Mire qué lindo es esto, cómo lo escribe Lucas. Marcos no lo describe así, pero Lucas lo describe de esa manera. Todos lo esperaban, la multitud. Sí, Marcos habla que una multitud, una gran multitud le estaba esperando junto al mar. Lucas dice que le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Continúo con la referencia, versículo 22 de Marcos capítulo 5. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Del versículo 22 al 24 quiero detenerme ahí un momento. Dice la Escritura, un hombre llamado Jairo. Era un hombre que era uno de los principales líderes en las sinagogas. Él estaba esperando a Jesús. Quiero insistir en eso. Mientras otros rechazan a Jesús, estos le están esperando. Una gran multitud le esperaban y con mucho gozo. Y dentro de esta multitud, un hombre llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Lo primero que hace Jairo, un hombre que anhela ver a Jesús, es postrarse a sus pies. Eso es una señal de adoración. Y después de eso, en el versículo siguiente, dice la Escritura, el versículo 23, Jairo rogaba. Le rogaba mucho, no poco. Al ver a Jesús, él seguramente, por la gran necesidad que había, él dijo: esta es la esperanza que tengo. Ojalá que todo el mundo pudiera encontrar en Jesús eso, la esperanza, la única esperanza de vida que tenemos nosotros. Jairo así lo miraba y le rogaba mucho. Rogar tiene que ver con implorar, tiene que ver con suplicar. Pedía con humildad a Jesús por una gran necesidad. Lo que estaba pasando es que la hija de Jairo estaba agonizando, a punto de morir. Mire qué cuadro más grande. Jairo está anhelando la venida de Jesús, pero tiene una gran necesidad y quiere verle rápido. Se postra a él, le pide, le ruega, le clama, le implora. Con urgencia está diciéndole que necesita su ayuda. ¿Puede usted sentir en este momento la necesidad de ese hombre? Figurarse cómo pudo haber sido ese instante, esa ocasión, ese momento. Un hombre importante en la sinagoga de los judíos. Su hija está muriendo. En este momento Jairo, que era un hombre importante, y de hecho Jesús tenía algunos problemas con visitar sinagogas, porque en algunas de ellas ya lo habían corrido. No lo querían también ahí, porque había hecho milagros. Y la gente no estaba queriendo ver lo que Dios quería que ellos vieran a través de Jesús para salvarse. Y muchos de los que estaban dirigiendo en las sinagogas también eran como enemigos de alguna manera de Jesús y le rechazaban. Jairo, que era uno de los principales en las sinagogas, su posición de principal, de líder, no le importaba. Lo que le importaba era su necesidad. Eso debe de importarnos a nosotros. Tratar de encontrar salidas a nuestra necesidad. Su hijita estaba muriendo. Lo que él tenía, de lo más preciado que había para él, estaba terminando sus días. Obviamente no puedo ignorar que este hombre estaba angustiado. Imagínese usted ese cuadro, un hombre angustiado, tirándose a los pies de Jesús, clamando, implorando.
Y da tristeza pensar que muchas personas por orgullo no son capaces de reconocer su necesidad, la necesidad de recibir la ayuda que Dios está brindándonos. Jairo tenía fe. Cuando leí este pasaje, dice la Escritura en el versículo 23, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tiene una convicción en su corazón: si tú pones las manos tuyas sobre ella, sobre mi hija, ella va a vivir. Hay algo que podemos aprender en medio de toda esta lección, esta experiencia, este párrafo de la Escritura. Aprendemos que este hombre necesitado lo que hace es lo correcto: invitar a Jesús a venir con él a casa. Invitar a Jesús a ayudarle en su necesidad, reconociendo que él no puede hacer nada. Él, Jairo, por sí mismo no puede hacer nada, pero que Dios es Dios de lo imposible. Y cuando Jesús pone sus manos en algo, todo es diferente. Y esa convicción había venido en este hombre llamado Jairo. Tenía la confianza que cuando Jesús pusiera sus manos, porque él le dice: ven y pon las manos, él tenía una seguridad de que algo iba a ser diferente, que su hija agonizando iba a experimentar algo diferente en su cuerpo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el pasaje dice, el versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mira este cuadro: un hombre necesitado, su hija se está muriendo, hay una gran emergencia, hay prisa por resolver esto, y él hace lo correcto, busca a Jesús. Es lo que deberíamos de hacer nosotros: buscar a Jesús, clamarle a Él, implorar su favor, su misericordia. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Qué lindo que Jesús nunca está tan ocupado como para no acompañarnos ni atender nuestras necesidades. Pero mientras eso está pasando, mientras Jesús va con Jairo, algo inesperado sucede. Algo que nadie había planeado, pero estaba en el corazón de Dios. Y quiero leer la Escritura en el capítulo 5 de Marcos, siguiendo esta lectura, versículo 25 al 34. Mire el cuadro: Jesús va acompañando a Jairo a la casa de él porque su hija está muriendo. Imagine la ansiedad de este hombre queriendo apurar. Vamos, Jesús, apúrate. Si tú pones la mano sobre ella, ella se va a sanar. Vamos, apurémonos, corramos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, leo el versículo 25, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Me detengo ahí. Hay un cuadro que nos presenta dos historias: una necesidad de un hombre por su hija que está muriendo, y cuando ellos van a casa de esta niña, de la hija de Jairo, una mujer aparece en el camino con otra necesidad. Y la necesidad que tenía era que por 12 años había padecido de flujo de sangre. Una mujer que estaba realmente en su estado físico muy afectada, muy dañada por 12 años. Y había sufrido mucho, dice la Escritura, de muchos médicos. Pienso que esta mujer era una mujer que había tenido sus recursos, porque estar pagando médicos, doctores por 12 años significa que esta mujer tenía sus recursos.
Pero ahora, en su gran necesidad, porque no se podía curar, dice la Biblia, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ya no tenía nada. Y dice la Escritura, y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea que la condición por 12 años ahora es peor. Sin lugar a dudas, débil físicamente. ¿Cómo no? Después de tanto sufrimiento, esta mujer debe de haber estado sumamente débil. Y no solamente débil físicamente, emocionalmente frustrada. Agotamiento emocional, físico, y los recursos económicos ya no los tiene. Todo lo había gastado. Iba empeorando. Cada vez la situación, la condición de ella era peor. Y no había solución aparente. Tenía una condición que la Biblia la describe como un azote en su cuerpo. Yo quiero que lo leamos hasta el final. Versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. No sé si alguna vez has tenido una experiencia así, que algo sale mal y tú quieres resolver un asunto y como que las cosas más bien se ponen peores cada vez. Y como que se hace muy largo, se prolonga mucho el tiempo y la solución como que no llega. Ten ánimo. La solución es Cristo y para Él no hay ninguna cosa difícil ni imposible. Lo imposible es posible para Dios. Tienes que creer eso y llenar tu corazón de esa convicción. Esta mujer había oído hablar de Jesús, porque la Escritura dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando uno oye hablar de Jesús, uno debe de poner atención. Cuando uno oye hablar de Jesús, uno debe de atender lo que se habla de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Estamos hablando de una mujer agotada. Estamos hablando de una mujer que quizás sus esperanzas se han perdido. Así pasa muchas veces con la gente. Las esperanzas están perdidas. En Cristo no. En Cristo tenemos siempre esperanza, solución. Dios sabe lo que va a hacer. Dios tiene un perfecto cuidado de cada uno de nosotros y nosotros debemos de vivir. No importa la situación que tenemos que enfrentar, debemos de vivir con esa convicción y seguridad. Dios es mayor que mis enfermedades, que mis problemas, que mis dificultades. Y esta mujer oye hablar de Jesús. Algo pasó en su corazón y ella misma comienza a meditar en lo que ella está oyendo, y por detrás, en medio de que ella, en la condición en que está de debilidad, ella se atrevió a meterse en medio de la gente a pesar del gran azote que tenía en su cuerpo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque mucha gente se dice, yo no voy a salir de esta bien librado. Mucha gente tiene pensamientos solo negativos. No sé cómo voy a hacer, no creo que puedo. Y eso uno lo oye comúnmente todo el tiempo, la gente pensando mal. No se puede, no vamos a lograrlo. Tenemos metas, pero no creo que las podemos alcanzar. Esta mujer llenó su corazón con otra cosa, con una convicción, con fe, para creer que sí era posible. Lo que para ella era imposible por 12 años, era posible. Y ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella decía. Me imagino a esta mujer repitiendo en su corazón, diciéndolo con su boca: yo estoy segura que si tan solo, quizás es imposible para mí acercarme tanto por tanta gente, pero si acaso yo puedo llegar y tocar el manto suyo, yo voy a ser salva. Y lo logró. No sé cómo lo hizo,
Ella no podía acercarse a otros. No, imagínense qué tristeza en la vida de ella. No podía acercarse a otras personas porque ceremonialmente, según la ley, estaba impura. No podía participar en servicios de adoración a Dios con otras personas porque estaba impura según la ley. 12 años. 12 años, piénselo, 12 años tratando de encontrar una salida, agotando todos sus recursos. Nunca se acomodó. Ella lo intentó hasta que encontró la verdadera salida. Hay mucha gente que rápido se echan a morir. Rápido, como no alcanzaron lo que querían resolver, rápido abandonan una causa. No te acomodes a una situación. Dios tiene planes grandes para tu vida. Dios tiene mejores cosas de las que nosotros podemos imaginar. Y esta mujer lo entendió así. Ella buscó una salida. No dijo, bueno, ya tengo 12 años así, yo creo que ya esto no tiene solución. No dijo eso. Al fin y al cabo, Dios, Él es el Señor, Jesús es el Señor. Si Él quiere, nos va a sanar o no. Pero no pierdo yo nada en decir, si tan solo puedo acercarme y tocar su manto, yo sé que algo va a pasar en mi vida. Y esta mujer se determinó a buscar una salida, la única quizás que no había intentado y la única que podía resolver su necesidad. Jesús, llegar a Jesús. Traer su corazón a Jesús, traer la condición que ella tenía a Jesús. Nosotros debemos de hacer lo mismo con convicción, no quedarnos postrados, levantarnos, traer nuestra condición, traer nuestra necesidad, traer nuestro corazón a Jesús, que Él es el único que es capaz de resolverlo. Resolver cualquier cosa que para nosotros sea imposible o difícil. Ella oyó hablar de Jesús y tomó decisiones. Nosotros hemos oído hablar de Jesús y necesitamos simplemente levantarnos y tomar decisiones de creer. Convicciones que vengan a nuestro interior de que las cosas en Él seguro serán mejores. No como lo entiende el mundo, no, sino en la seguridad de sus manos. Pase lo que pase, tendremos su paz, su cuidado, su compañía, su seguridad, su protección. Buscó salidas esta mujer a su condición, sin importar qué obstáculo encontrara enfrente o si le iban a criticar por lo que estaba haciendo. A ella no le importó, porque obviamente al tocar, al tener contacto con otros hombres, aquellas personas según la ley iban a quedar también ceremonialmente impuros. Ella decidió buscar lo que necesitaba para su vida. Oyó hablar de Jesús y reaccionó. Oyó hablar de Jesús y tomó decisiones. Nosotros hemos oído hablar de Jesús. Ahora tomemos decisiones sobre lo que hemos aprendido de Él. Ella luchó, no se detuvo, luchó por 12 años con médicos. Lo intentó de 1000 maneras, no se logró nada, pero ella no se dio por vencida, siguió intentándolo hasta encontrar la salida y la encontró en Jesús. Así debe de ser con nosotros. Si algo nosotros debemos de aprender de esta historia, es la tenacidad de esta mujer, es la convicción de esta mujer, es la fe de esta mujer. Es como esta mujer, al oír hablar de Jesús, su vida cambia, la esperanza crece en ella. Y ella dice, esta oportunidad no la voy a perder. Acuérdense que Jesús va de camino a ver una niña que se está muriendo. Pero esta mujer en su necesidad se tira a los pies de Jesús. Hay muchas personas, y lo digo con mucho dolor, que se acomodan a una situación y medio tratan de resolver los problemas con, lo voy a decir con mucho respeto, con algún poco de control médico. ¿Habrán pensado acaso que Dios quiere no solamente tener controlado una situación, sino sanarnos completamente? Porque Dios quiere hacer eso. En Él vamos a encontrar completa sanidad. Nosotros necesitamos aprender a tener una seguridad, una dependencia, una confianza en Él. No necesariamente en un medicamento.
Gracias a Dios por los doctores, ellos saben mucho. Dios dio la ciencia para ayudarnos a nosotros, pero hay momentos en que Dios quiere que nosotros dirijamos nuestra mirada no a un medicamento, sino a Él. Y esta mujer estaba determinada. Ya había probado de todas maneras 12 años con médicos y nada resolvía su problema. Fluía todavía la sangre en ella. Ella necesitaba encontrar algo diferente y se atrevió. Ella creía que al tocar al menos el manto de Jesús iba a sanar, y tenía una convicción en ella. ¿Podríamos nosotros tener esa misma convicción? ¿Podríamos nosotros desarrollar esa misma fe para buscar a Jesús y saber que Él es bueno, que Él tiene un milagro para nosotros? Muchos apretaban a Jesús, es lo que dice la referencia, y todos, era una multitud que apretaban a Jesús, pero solo uno vino a Él con una fe personal para ser sana y salva. Seguramente de los que apretaban a Jesús, muchos necesitaban sanidad, quizás muchos necesitaban salvación, pero dentro de la multitud, una mujer, y hablamos anteriormente de un hombre llamado Jairo, que buscaban a Jesús por una necesidad. Pero en medio de todos ellos que apretan a Jesús, una mujer que había sido presa de una afección, de una enfermedad por 12 años, se acerca a Jesús, se atreve a buscar a Jesús. Y tiene una fe determinada de asegurar en su corazón que si ella logra por lo menos tocar el manto de Jesús, ella va a ser sana. Obviamente ella sabía que tenía una necesidad física, pero el mayor problema del hombre es necesidad de salvación, y solamente Jesús la puede dar. Solo en Él podemos encontrarla. Y cuando ella toca a Jesús, dice el versículo 29, y enseguida, al instante, la fe de aquella mujer hizo que algo en Jesús ocurriera para bien de esta mujer, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Inmediatamente lo que había costado por 12 años infructuosamente tratar de resolver no se había dado, y en un instante su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya no solamente era una enfermedad, era un azote, era algo fastidioso por años. Nosotros podemos acostumbrarnos a vivir con cosas que nos fastidian y nunca buscar soluciones. Yo te animo para que busques soluciones, porque Dios tiene respuestas que son completas, son permanentes, son verdaderas para cada uno de nosotros. Y cuando pasa esto, Jesús se da cuenta, Él sabe todo. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? No está preguntando como pensando que Él no sabe que alguien, que hay algo particular de alguien que lo hizo. No, Él pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero lo que está tratando quizás de hacer, me imagino yo, es tratar de que aquella mujer que estaba en lo oculto saliera a la luz. Porque cuando uno ha recibido un milagro, uno no puede quedar callado. Necesitamos anunciar que Jesús es el que ha hecho un milagro. Cuando uno ha sido transformado, trasladado de la muerte por el pecado a la vida, por el perdón y la obra de Jesús en la cruz del Calvario, no podemos quedarnos escondidos, necesitamos anunciarlo. Y aquí está esta mujer y está Jesús diciendo: alguien me ha tocado. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, me imagino que de una manera un poco irónica, tal vez, no sé: ¿ves? Le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Estaba tratando de identificar dónde estaba la persona. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Qué lindo esto. Uno se da cuenta cuando la obra de Dios ha venido a nuestra vida y hay una reacción nuestra. Ella vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lo que está pasando aquí, que esta mujer no solamente está recibiendo el favor de Dios, sino que quiere venir a Cristo.
Es importante este pasaje, es importante esta historia. Mucho podemos aprender de esta historia. Jesús sabía que alguien había sanado, pero era necesario que la mujer no quedara callada, que saliera a la luz, que testificara de la obra de Cristo en ella, que no se quedara solamente con una obra de sanidad en su vida, sino que alcanzara la salvación para su alma. Es peligroso pensar que si no pasa algo así, estoy pensándolo en alta voz, diciéndolo, pero uno puede hacer fetiche de cosas. Cualquiera puede pensar, bueno, yo toqué el manto y ya con eso ya me salvé, ya soy sana. Eso puede pasar. No era la ropa lo que estaba sanando a esta mujer. Era la virtud que salía de Jesús y la convicción de esta mujer de encontrar algo diferente que le librara del azote que le había atormentado por 12 años. Lo que era imposible, ahora era posible, era una realidad. Estaba sucediendo. Ella se siente por primera vez en 12 años libre de aquel azote. Pero Jesús quiere que no se quede solamente con el milagro, sino Jesús quiere que se quede con Él. Y eso pasa hoy. Jesús quiere que nosotros no nos quedemos solamente con lo que Él puede hacer, sino con Él. Es lo más importante. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y Él le dijo, hija, qué lindo el trato de Jesús con ella. Hija, puedo sentir aquel cariño. Puedo sentir como el Señor con sus brazos extendidos hacia nosotros está llamándonos hijos. No tengan temor. Yo estoy contigo. Yo te defiendo. Yo soy tu Dios. Le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. El azote se fue, pero ahora la fe de esta mujer que oyó hablar de Jesús y ella reaccionó al oír hablar de Jesús, ahora esa fe no solamente le sana, sino que le salva. Y Jesús dice, ve en paz. Lo que no ha tenido toda su vida, ahora Jesús se lo ofrece, porque Jesús es el príncipe de paz. Mucha gente anda queriendo buscar la paz, comprar la paz. No se puede. Jesús es el príncipe de paz. Al tenerle a Él, podemos declarar la paz de Dios en nosotros. No solo el favor de Dios de que nos da un milagro, que nos provee, sino su salvación, que nos da paz. Y Él le dijo, hija, puedo sentir ese afecto, esa delicadeza de Jesús diciéndole, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esto que te atormentó por 12 años, nunca más va a venir sobre tu vida. Eso es lo que Dios puede hacer y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esta historia es hermosa y tiene mucho de lo cual podemos aprender. Ajá, pero ¿qué está pasando entonces con la hija de Jairo? Al principio decíamos en la referencia que había un hombre, Jairo, un principal de la sinagoga, que vino a implorar, a clamar, a rogarle a Jesús, diciéndole, mi hija está agonizando, ven a la casa, pon tu mano sobre ella y ella va a ser sanada, ella va a volver a la vida. Dios no ha olvidado a Jairo. A veces pareciera como que Dios se detiene un poco y tardan algunas respuestas. No, Dios no se tarda. Dios es perfecto en su tiempo. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, imagínate tú, Jairo, que está pensando mientras Jesús está viviendo un drama con aquella mujer, una experiencia que está pasando con aquella mujer de 12 años azotada por un flujo de sangre. Jairo, por otro lado, queriendo empujar a Jesús, apurémonos, ¿qué pasa? Y ahora otra mujer lo está estorbando, mi hija se está muriendo.
Yo no puedo imaginarme la desesperación que pudo haber tenido aquel hombre. ¿Qué podría estar pasando en el corazón de Jairo? Pero Dios no lo había olvidado. Dios sabe lo que hace. Él no está perdiendo el tiempo, Él sabe lo que hace. Así te sientes tú muchas veces cuando hay cosas que no se resuelven en el tiempo que tú quieres, en el tiempo que tú has pensado, o cuando las cosas se ponen más complicadas. En este momento, la hija que estaba agonizando de Jairo, probablemente su condición era peor. Y ciertamente era peor. A veces nosotros podemos llegar a pensar que Dios soluciona las dificultades en otras personas, pero como que con nosotros tarda. No, Él no tarda. Él es perfecto. Dios sabe lo que tiene que hacer. Y tiene propósitos particulares con cada uno de nosotros. Por favor, no piense que Dios hace igual para todo mundo. No, Dios nos ama igual a todos. Dios quiere tratar de manera personal, particular con cada uno. Leo este pasaje en Marcos capítulo 5, siguiendo esta historia. Ahí está Jairo. Pareciera que como que Jesús se olvidó de él. No. Mientras él aún hablaba, porque estaba hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pareciera como que Jesús no se daba cuenta. No, Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe lo que está pasando. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué noticia le habían dado a Jairo? Jairo, tu hija murió. La noticia más trágica que un padre puede escuchar. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y aquí hay un contraste entre la gente que dice está muerta y Jesús que dice no temas, cree solamente. Y eso a mí me emociona, me da seguridad, me da esa paz de saber que Dios sabe lo que está haciendo. Aunque las cosas se puedan poner más difíciles. Ya la niña no está agonizando, la niña ya murió. Es como decirle: todo se acabó, Jairo. No hay nada que pueda hacerse. La condición de la niña ya no está agonizando, la niña está muerta. Nada se puede hacer. Eso es lo que están diciendo a Jairo. Para Jesús no hay nada que sea difícil ni imposible. Tal vez tú en tu humanidad muchas veces te has sentido así como: estoy solo, no sé cómo resolver eso, no sé cómo voy a salir de esta situación, no sé cómo enfrentar tantas cosas duras que vienen. Jesús sabe cómo. Lo que debes de hacer es hacer lo que hizo Jairo. Y lo que debemos de hacer es lo que hizo esta mujer que estaba con el flujo de sangre: acercarse a Jesús. No rechazarlo como hicieron aquellos que habían visto cómo un endemoniado había sido liberado. No, la condición es irreversible. La niña está muerta, pero no es, para Jesús no es irreversible. Y Jesús le dijo, yo apuntaba en mis notas aquí en la escritura, qué diferente cómo habla la gente y cómo habla Dios. ¿Qué dice la gente? La niña está muerta, no molestes más. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús dice de otra manera, habla de otra manera. Es un gran contraste. Le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Quizás tú has visto cosas imposibles en tu vida y piensas, yo no sé si esto algún día va a resultar, se va a poder resolver. No temas, cree solamente. Haz lo que hizo Jairo: acercarse a Jesús, implorar su ayuda. Ahora lo que iba a pasar es que Dios está tratando también con la fe de Jairo. Jairo tiene la fe de que su hija se va a sanar. Ahora su fe va a entrar en una nueva dimensión. Ahora el problema es más grande. Pero ahora su fe no va a dar solamente para pensar en una sanidad, sino su fe va a dar para ver un milagro de resurrección de la vida de su hija muerta.
Para poder ver un milagro, debemos de estar abiertos a pasar un momento muy complicado, porque los milagros vienen cuando hay momentos, situaciones que son imposibles para nosotros. Yo sé que tú y yo las hemos vivido y hemos visto el favor de Dios. Y quizás hay mucha gente que la está pasando hoy. Cree, no temas, cree solamente. Jesús va sobre la incredulidad de los demás. Leo los siguientes pasajes. Estamos nosotros en Marcos, en el capítulo 5, versículo 36, lo repito. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Llegó a la casa y vio que la gente estaba llorando. De hecho, mucha gente lloraba genuinamente, pero mucha gente lloraba porque eran contratados para llorar. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y les dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. La reacción de la gente no es poner atención a lo que Jesús está diciendo, sino: ¿y qué está hablando este? Este está loco en lo que está diciendo. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, joven, a ti te digo, levántate. Y la niña, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Todo el mundo quedó impresionado. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús va sobre la incredulidad. Jesús va sobre las burlas de los que estaban en casa y hace lo que es imposible. Resucita a la hija de Jairo. Jesús hizo un milagro mayor, ya no solo de sanidad, sino de resurrección. Jairo probablemente no lo entendía cuando sentía que la mujer del flujo de sangre estaba estorbando que Jesús se apurara a la casa para ver a la niña. Tengo que decir, para concluir con esta reflexión, Jesús nunca llega tarde. Él siempre sabe lo que está haciendo. Cuando tú ves que hay cosas que no se resuelven en el tiempo tuyo, a la manera tuya, tranquilo. Si tú eres de Dios, si tú eres su hijo, su hija, puedes tener la paz y de creer, no tener temor, creer solamente y esperar. 2 milagros sucedieron en esta historia. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años de enfermedad y una niña muerta que tenía 12 años de vida. No importa la edad ni la condición, para Dios nada es imposible. Vale la pena acercarnos a Él por quien es Él y por lo que quiere que nosotros recibamos de su mano como hijos que somos. Este cuadro no es para que nosotros necesariamente esperemos lo mismo, porque Dios sabe lo que hace con cada uno. Él es el Señor. Pero sí tengo que decir, Él es Dios de lo imposible. Lo imposible es posible. Para Dios no hay ninguna cosa difícil ni imposible. Hermanos queridos, nosotros podemos disfrutar de esta enseñanza, aprender de ella, tomar el consejo de lo que hizo Jairo, de lo que hizo esta mujer afectada por 12 años y traer a nuestro corazón paz, confianza, fe, seguridad, acercarnos a Dios y ofrecer nuestro corazón en completa rendición a Él. Lo queremos a Él, y teniéndole a Él vamos a tener todo lo que Él tiene y quiere para nosotros. Queridos, un gran abrazo para todos ustedes. Les amo entrañablemente. Donde ustedes estén, sean bendecidos, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus corazones cada día de sus vidas. Dios les bendiga.
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.